Shalom, paz para todos, bendición para todos. Que el Señor sea en su infinita misericordia, bondad y amor, ministrándonos en este tiempo, por esta pequeña porción escritural, que estamos leyendo el libro de Lucas, y vamos en la parte del nacimiento de Juan el Bautista. Amén. Y la administración que el Señor tenga para nosotros a través de esta porción. Una de las cosas que el Señor me permitía poder recibir de esta porción es el hecho de que la tradición y la costumbre se reinan hasta que llega la revelación de la verdad al creyente o a las personas, a los hombres. Amén. Vamos aquí al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 57. Dice: entonces se le cumplió a Elizabeth el tiempo de dar a luz y dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había engrandecido su misericordia con ella, y se regocijaban juntamente con ella. Y aconteció que al 8º día fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías por el nombre de su padre. Pero interviniendo su madre, dijo: no, sino que será llamado Juan. Y le dijeron: no hay ninguno de tu parentela llamado con ese nombre. Y por señas le preguntaban a su padre cómo desearía llamarlo. Entonces él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al instante fue abierta su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Elohim, a Dios. Y sobrevino temor a todos sus vecinos, y en toda la región montañosa de Judea eran comentadas todas estas cosas, o todas estas palabras, todos estos dichos que se estaban diciendo, ¿verdad? Y todos los que las oyeron las guardaron en su corazón, diciendo: ¿quién pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Vamos a parar allí y luego continuamos con lo que es la profecía de Zacarías. Amén. Lo que él profetizó por el Espíritu Santo. Vemos que claramente lo que nos revela la Escritura, o lo que Lucas investigó sobre todos los sucesos que están relacionados con la manifestación de Elohim, de Dios, y sobre todo el nacimiento de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Entonces también averiguó sobre, recordemos que Lucas escribió mucho tiempo después de que todas estas cosas sucedieron. Amén. Y como él diligentemente dice que investigó sobre todas estas cosas. Amén. Y una de las cosas que el Espíritu lo guió a escribir es este suceso, que pareciera que fuera algo trivial, algo no importante, ¿verdad? La cuestión de ponerle un nombre a un niño. Amén. Pero que no es cualquier niño, y que no es cualquier familia. Amén. Y vemos cómo la tradición y la costumbre del pueblo judío, y aún de muchos pueblos que llevan tradiciones parecidas, es repetir los nombres de antepasados sobre sus hijos. Amén. Para guardar esa relación. Amén. Y aquí entonces vemos que a Johanán, que es el niño que se le ha concedido a Zacarías y a Elizabeth tener en su vejez, entonces ahora llega el 8º día, que es el día cuando los circuncidaban. Recuerden que el pacto que hizo Elohim, o Dios, con Abraham era que su descendencia toda sería circuncidada al 8º día, que también quedó inscrito en la Torá de Moisés. Amén. Así que ese día era que se le daba el nombre al niño, a la criatura. Amén. Y entonces ahora claramente
los que vienen a circuncidarlo, entonces están pensando en la tradición, en la costumbre de ponerle un nombre que fuera familiar. Amén. Y le iban a poner el nombre de su padre que ya era anciano. Amén. Y claramente vemos que Elisheba o Elizabeth se opone y dice: no, él se va a llamar Juan. ¿Y por qué Juan? Porque claramente Johanán, que es la traducción que en español se hace como Juan, Johanán fue el nombre que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que debería ponerle a ese niño. Amén. ¿Y por qué tanto problema por un nombre? Si se llamaba Zacarías o cualquier otro nombre que quisieran ponerle. ¿Por qué entonces Elizabeth y aún el mismo Zacarías se mantienen en que su nombre debe ser Johanán, el que el ángel, el mensajero Gabriel le ha dicho? Amén. ¿Qué significa Johanán? Y aquí vamos a meditar un poquito sobre los nombres. Si uno pone atención a los nombres, en este caso de esta historia, de Zacarías, de Elisheba y de Johanán, Johanán significa favorecido, viene de favor, de conceder, de concedido. Amén. Y claramente para Zacarías y Elizabeth fue el favor de Elohim para con ellos, al concederles poder tener este hijo en su vejez. Amén. Pero también favorecido viene a llevar el nombre de Johanán, de favorecido por Yahvé o por el Eterno, es por claramente la condición, el propósito para el cual él va a nacer, el propósito para el cual a él se le concede nacer. Amén. Y vemos entonces que claramente el Elisheba. Ahora, ¿qué significa Zacarías? ¿Y qué significa Elisheba? Que lo vamos a ver en la profecía, en las palabras que usa Zacarías para su profecía. Zacarías viene de la palabra Sicar, que es la palabra que se traduce como recordar, hacer memoria, Sicarón. Amén. Y Elisheba viene de la palabra Dios de juramento, o otros se traducen como Dios de pacto. El pacto era un juramento que se hacía. Amén. Entonces, claramente vemos que lo que los nombres nos están diciendo es la revelación de Elohim para con Israel, que Dios se acordó, Zacarías, del juramento que había hecho. Y eso lo vamos a ver ahorita en las palabras de Zacarías. Amén. Y claramente trajo el favor para con Israel, misericordia para con Israel. Amén. Así que ¿por qué insistieron en llamarlo Johanán? Porque fue el nombre que se les reveló. Y es aquí donde el Espíritu nos ministra. Cuando nosotros recibimos la revelación de la verdad, la revelación de cuál es la voluntad del Padre, entonces tenemos que tener ese carácter, ese espíritu, esa obediencia para hacer lo que entendemos y conocemos que el Padre, que Elohim o Dios nos ha revelado a través de la Escritura. Amén. Y cuando ya conocemos la revelación de la verdad, de cuál es la verdadera voluntad del Padre, entonces tenemos que pararnos frente a la tradición y a la costumbre. Hoy en día muchas personas son más fieles a la tradición y a la costumbre que a la misma revelación. Y puede ser porque no tienen la revelación. Y no la tienen porque tienen temor de buscar la verdad, de buscar conocer cuál es la verdadera voluntad del Padre. Porque
yo también vengo de haber practicado tradición y costumbres, hasta que el Señor me permitió despertar el deseo de buscar conocer cuál es la verdadera voluntad del Padre para con nosotros. Y cuando la revelación vino de esa verdad, entonces claramente tuve que tomar la decisión de que o hago la voluntad del Padre, apartándome de lo tradicional y de la costumbre, para hacer lo que le agrada a Él. Y esa fue la razón por la que claramente Zacarías y Elisheba pues tomaron el carácter, el espíritu que tomaron, la posición que tomaron. Amén. Muchas personas, por muchas razones, se les hace más fácil cumplir con la tradición, porque la tradición es de familia, es de fiesta, es de convite, es de comida. Nos sentimos bien, nos sentimos agradables, el espíritu de esto, el espíritu de aquello. Y claramente pues se nos hace más fable ir con el grupo y no enfrentarnos a esas cosas. Y eso lo vemos en la Escritura. Vemos a nuestro Señor Jesús Nazaret confrontando la tradición y las costumbres que los fariseos querían imponer al pueblo. El lavado de las manos y un montón de rituales y enseñanzas que iban en contra de la misma voluntad del Padre. Amén. Entonces vemos que claramente, ¿por qué? Porque Jesús conocía la verdadera voluntad del Padre y sabía que esas cosas no estaban bien delante de él, no eran agradables delante de él, por muy espirituales que parezca un ritual. Si no es la voluntad del Padre, entonces no tengo por qué cumplirlo. Pero yo tengo que tener la certeza de que conozco cuál es la voluntad del Padre. Y para ello tengo que realmente pues buscar el conocimiento. Jesús dijo, el que quiere hacer la voluntad de Elohim, de Dios, conocerá si mi enseñanza es verdad, es de Dios, es de Elohim. Amén. Así que todos tenemos que ocuparnos en esto, en estudiar, y sobre todo clamar a Elohim. Porque una de las cosas que tiene el nombre de Johanán es que es concedido a causa de un clamor, a causa de un implorar, a causa de una súplica. O sea, es la respuesta de Elohim a una súplica, a una imploración que hacemos. Nosotros tenemos que desear, anhelar, conocer su verdad, conocer su voluntad. Le pasó a Kefas, Pedro, ¿verdad? Cuando el Espíritu lo confronta con la tradición y la costumbre de que los judíos no podían entrar a casa de un gentil. Y ahora el Espíritu lo confronta de que la voluntad de Dios es que él vaya allá. Amén. Saulo de Tarso con los gentiles, ir a predicarle a los gentiles, cosa que eso pues no estaba bien visto por muchos, por los judíos, por los fariseos. El mismo Señor Jesús, cuando se juntaba con los pecadores, como lo acusaban los fariseos, que comía con pecadores y publicanos, porque un fariseo no se mezclaba con alguien que él consideraba que era pecador. Entonces, es la revelación de la verdad, de la voluntad divina, lo que nos lleva a nosotros a estar por encima de la tradición y de la costumbre que se practica, que se vive y que se toma como cierta, que se toma como que es lo que se debe hacer. Y porque el liderazgo lo dice, entonces todos tenemos que hacerlo. Amén. Cuando realmente lo que importa es lo que el Espíritu revela a través de la Escritura, de cuál es la verdadera voluntad del Padre. Amén. Entonces, por una parte tenemos ese mensaje y también tenemos, para seguir leyendo la parte y terminar esta porción, dice: y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito Yahvé Elohim de Israel, porque visitó e hizo redención a su pueblo,
Y aquí él considera que esto que le está ocurriendo a ellos, el haber conocido de que ya Miriam había recibido las palabras del mensajero celestial de Gabriel acerca del nacimiento de Yeshua, de aquel que sería el que se sentaría en el trono de David. Entonces claramente él considera que la redención ha venido a su pueblo. Y nos levantó, dice el 69, y nos levantó cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. El cuerno es una palabra que se entiende como el reino, el dominio. Alguien que reina, alguien que es poderoso. Amén. Entonces, claramente, y nos levantó cuerno de salvación, o sea, un poderoso para la salvación. Amén. Y no solamente un poderoso, sino un rey, una autoridad. Amén. En la casa de David, su siervo. Y aquí claramente él va de acuerdo con la revelación de que Jesús, el Mesías, es descendiente, es pariente de, en la carne, dice, es linaje de David, como dice Saulo de Tarso en Romanos. Amén. El 70 dice, como habló por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Y aquí está confirmando de que todo esto ya se ha dicho. Ya todo estaba profetizado. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Esa es la salvación. Pero ¿cuáles enemigos? ¿Está pensando Zacarías en los romanos que estaban allí dominándolos? ¿O en el rey de Herodes que estaba reinando en ese tiempo, en ese momento? ¿O está pensando espiritualmente? De aquellos que se ponen para que Israel pueda ser espiritual, pueda obedecer realmente. De toda esa vanagloria y vanidad y afán de riquezas y de poder que desvía al hombre de la verdadera voluntad de Elohim. Dice, y acordarse, dice, para hacer misericordia con nuestros padres, está hablando de los antepasados, y acordarse de su santo pacto. Aquí está la palabra acordarse, ¿verdad? Recuerda que viene la palabra sicarón. Dios se acordó de su santo pacto, que es el nombre de Zacarías. Recordar. El juramento que juró a nuestro padre Abraham. Y aquí viene otra palabra, Sheba, que es el nombre de Elisheba, ¿verdad? Dios de juramento. O sea que Dios se acordó de su pacto, pero se acordó del juramento que había hecho a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dice, de concedernos que rescatados de mano del enemigo. Y aquí esa palabra concedernos, recuerda que tiene que ver con el nombre de Johanán, que podría traducirse que, y al favorecernos, rescatándonos de la mano del enemigo, le sirviéramos sin temor. Entonces claramente Zacarías, por el Espíritu, está revelando que la voluntad del Altísimo es, la salvación es traer liberación al pueblo, para que el pueblo pueda servirle realmente como Él quiere, como es su voluntad. Amén. Dice, le sirviéramos sin temor, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Esa es la verdadera voluntad de Elohim, que su pueblo le sirva en justicia y en santidad. Y por eso es que ha levantado a Johanán, a este favorecido. Amén. Dice, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, y aquí entonces va a hacer referencia a Johanán o a Juan el Bautista, y tu niño será llamado profeta del Altísimo, Navid Elión, porque irás delante de la faz del Señor, del Adón, para preparar sus caminos. Claramente está hablando del propósito para el cual Johanán había sido concedido. Porque recuerden, Johanán no hubiera nacido si Elohim no concede. Igual que Isaac, el hijo de Sara y Abraham. Igual aunque Jacob y Esab no hubieran nacido si el Eterno no concede que estas mujeres estériles
el mismo Sansón, el mismo Samuel, el hijo de Ana. Amén, que vinieron todos por causa de una ¿qué? De una imploración, de una súplica, de un clamor. Amén. Y dice que para preparar sus caminos y dar conocimiento de salvación a su pueblo mediante el perdón de los pecados, a causa de las entrañas de misericordia de nuestro Elohim, con las cuales nos visitará desde lo alto el sol de la aurora. Está hablando del sol de justicia que habló Malaquías, que claramente hacía referencia al Mesías, que es el que viene a iluminar a Israel, a iluminar a los que viven en tinieblas, para que puedan ver. Dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies hacia el camino de la paz. El camino de la paz no está en que Dios va a quitar todos los problemas que tenemos actualmente. Realmente el Espíritu está hablando del camino de la paz. No era que Elohim iba a quitar a los romanos, ni iba a acabar con los gobiernos corruptos que había, ni con todo el desvío espiritual que se había tomado, toda la hipocresía que había dentro de los fariseos y de los escribas, con que estaban guiando al pueblo, estableciendo una justicia por ellos mismos. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Hoy en día estamos viviendo casi, Yohanan somos nosotros los favorecidos por la misericordia de Elohim a través de la gracia de Jesús el Mesías. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y se nos concedió ser regenerados, ser reengendrados de lo alto, por la semilla de la palabra, por el poder del Espíritu. Nosotros somos favorecidos. Todo creyente que ha creído de verdad, que ha recibido la iluminación, que ha recibido la revelación, es un Yohanan, es un favorecido de Elohim, que ha concedido su misericordia en base a todas las peticiones, a todo el clamor que hicieron los antepasados. Uno puede ver en la Escritura muchos profetas y muchas personas que clamaron a Dios por la misericordia de Israel, por la misericordia de su pueblo, de sus descendientes. Entonces claramente nosotros podemos vernos como ese Yohanan, como ese favorecido, a quien también Elohim nos concede la vida, el renacer de arriba, el ser regenerados por el Espíritu para un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Hablar del perdón de los pecados, hablar del mensaje del Evangelio, de la oportunidad que tiene el hombre de ser reconciliado para con Elohim. Amén. Y vamos claramente delante del Señor, porque el Señor, ¿dónde está? El Señor ya nos dio la enseñanza, ya nos dio el testimonio, ya nos dio certeza de la fidelidad de las promesas, de la resurrección de los muertos y del reino futuro. Amén. Así que de alguna manera esta es nuestra historia, pero también nos indica que nosotros debemos pararnos firmes en lo que hemos sido llamados, en lo que se nos ha concedido, y es que somos favorecidos de Dios, favorecidos por el Espíritu, favorecidos por el Evangelio, favorecidos por la gracia de su Hijo, favorecidos por el testimonio de los profetas y aún de la Escritura. Pero tenemos que realmente tener la fuerza y el poder del Espíritu para levantarnos aún en contra de la tradición y de la costumbre que lleva a los hombres a desviarse, a acomodarse, a sentirse cómodos, a creer que son ellos los que establecen la forma en que la salvación se va a dar, aún en contra de lo que la misma Escritura está revelando. Y es triste, pero muchos hoy en día practican religión obedeciendo, siguiendo tradiciones y costumbres
que no quieren cambiar y que no quieren dejar. ¿Y por qué? Porque no tienen la valentía, no tienen el amor, el deseo, el anhelo de querer conocer la verdad de la voluntad del Padre. Amén. Así que, mis hermanos, espero que esta pequeña reflexión nos ayude. Si tú eres un favorecido, si tú sientes que realmente el favor de Elohim ha sido para contigo y has renacido de nuevo y reconoces realmente la regeneración que Elohim está haciendo en tu vida por el poder de su Espíritu y realmente anhelas conocer su voluntad y su verdad, vas a tener que levantarte contra la tradición y la costumbre en las que han caído las religiones cristianas y católicas. Amén. Y hacer la voluntad del Padre. Y no dejarnos mover por lo que la familia diga, por lo que los parientes digan. Porque lo que importa es que al fin y al cabo seamos hallados fieles, obedientes a Elohim. Lo hizo Pedro, lo hizo el Señor Yeshua, lo hizo Pablo, y lo hicieron todos los que se levantaron para hacer la voluntad del Padre. Shalom, mis hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga y que el Señor sea ministrando nuestras vidas y ayudándonos en cualquier necesidad que haya en medio nuestro. Shalom y bendiciones para todos. En el nombre de Jesús Nazareno, nuestro Señor. Amén, mis hermanos.